En Mi Radio y sus plataformas estamos en pausa Porque musical. La ciudad no para. Así es, son las 16 horas con 45 minutos, un cuarto para las 5 de la tarde, un poquitito tarde, pero estamos con el compromiso que habíamos adquirido ayer con nuestro querido amigo profe Rodrigo López. Ya está en pantalla, usted ya lo puede ver. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenísimas tardes, ¿cómo estás, Luchito? Buenísimas tardes, muy buenas tardes. Bien, bien, por acá disfrutando de este solcito. Obviamente esperamos que todos nuestros auditores también estén disfrutando de este solcito, esta tarde linda en sus casas. Obviamente Sí. haciendo como un veranito de San Juan podría ser, pero desde las termas del patio. Quédense ahí nomás en las termas del patio. No salgan, por favor, a la calle. Mira que los contagios están bravísimos. Son muy alto el nivel de contagio que tenemos en estos momentos. Es que hacerle llamado a cada rato, quédense en la casa, por favor, quédense en la casa. Yo estoy acá en la Florida, Luchito, y la verdad es que no se ve mucho sol, la verdad es que ¿No? se ve más nube y hace bastante frío. Mira, por acá en el sector, como podríamos decir en términos de Valparaíso, acá en el sector Plan, acá en la parte de abajo, hay un sol bastante rico, agradable. De hecho, acá en la oficina está bien agradable la temperatura también. Se puede disfrutar del sol, del solcito. Rodrigo, nosotros teníamos ayer un compromiso, pedirle las disculpas públicamente a ti también, porque ayer, bueno, no pudimos hacerlo por varios temas que al caso no viene mucho comentarlo al aire, pero siempre nuestro compromiso es con la cultura y por lo mismo con estos datos curiosos que tú amablemente nos traes los fines de semana. Por eso es que cuando tú me dijiste, no sale la próxima semana, no. Tenemos un público que te está esperando, así es que lo retomamos hoy. Ya la próxima semana retomamos desde los días sábado, como es habitual. Así es que vamos adelante con estos datos curiosos que usted nos trae siempre, querido amigo. Sí, fantástico, mira, hemos preparado unos datos bien misceláneos, vamos a hablar un poquito de historia, de música, de cine. Bien. Vamos a terminar con alguna descripción o aclaración de palabras, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar este programa de datos curiosos. Vamos a comenzar con el primer dato curioso, que tiene que relación con la Guerra del Pacífico. Ya. La verdad es que todos conocemos, bueno, quizá alguien no sabe bien de qué trató esta Guerra del Pacífico. Yo le puedo contar un poquito que es una guerra que se desarrolló entre Chile, Bolivia, Perú, y que se conoce como la Guerra del Guano también, porque estaba uno de los conflictos principales tiene que ver con el salitre, con Bolivia. Antofagasta era territorio boliviano y Bolivia le sube los impuestos a los chilenos que trabajaban ahí 10 centavos. Eso fue el impuesto que impuso Bolivia. Y además hay un tratado secreto entre Bolivia y Perú que es un detonante de esta guerra. Y hoy día quiero comentarles un poquito de qué comían los soldados en esta época. La verdad es que esto es bien interesante, más que centrarnos en el conflicto en sí, que también atrae mucho nacionalismo a este conflicto, y la verdad es que más que centrarnos en eso principalmente, nos vamos a centrar en la comida, en lo que comía soldados de esta época, lo que comía soldados al inicio de la guerra de 1879, ¿ok? Oye, nosotros lo conversamos ayer un poquitito y en otras conversaciones también que tuvimos con nuestro querido amigo Edgardo Aguilera, chef. El crack. No, tremendo, un gran compañero acá también, Edgardo, y nos estaba hablando justamente de lo que eran las raciones alimenticias. Por favor, ese detalle nos importa mucho. Cuéntanos cuáles eran las raciones alimenticias que tenían los muchachos del glorioso ejército del año 1879. Mira, primero acá hay una figura de un político, de un soldado, de un militar, ministro de guerra, súper poco mencionada en la historia y que tiene mucho valor porque él estaba detrás de la logística del ejército. Entonces, para que el ejército participase ganase la batalla de las campañas de Arica, Parinacota, Chorrillos y Miraflores y se tomara Lima, detrás había un personaje que está muy olvidado, diría yo, no se nombra mucho, que es este ministro de guerra que se llamaba Rafael Sotomayor. Rafael Y es Sotomayor. Sotomayor, y este personaje es descrito como un ministro excepcional, carismático. Él desde el primer momento estuvo con las tropas en Antofagasta. La verdad es que muy preocupado por su gente, un ministro que
daría a cualquier estado, cualquier gobierno le sentiría envidia por el tipo de ministro que era Rafael Sotomayor, porque es un tipo que estaba en terreno y solucionaba los problemas. Y uno de los principales problemas que se vislumbró con el inicio de la guerra es de la alimentación. ¿Cómo alimentamos a 3.000, a los 4.000 soldados que llegaron a Antofagasta? En un tema. Entonces, claro, bueno, él puso un poquito de orden. También se asesoró. Tú sabes que la guerra del Pacífico está marcada por la ayuda que Inglaterra hizo a Chile. Claro. Claro, de hecho, entonces, de hecho, sí, de ahí viene, por ejemplo, mucho de la animadversión que tienen los bolivianos hacia las inversiones inglesas, tanto en Chile como en Argentina. Los argentinos también. El reclamo frecuente que dicen que nombran o que dicen los historiadores bolivianos es que, claro, esta guerra fue contra Inglaterra, básicamente. Estaban de por medio los intereses de Inglaterra, pero también eso es discutible. Bueno, el tema es que Rafael Sotomayor, él se hizo asesorar por los ingleses, y los ingleses le entregaron una ración, le nombraron una ración, una descripción de una ración que consumían los soldados ingleses en la guerra de Crimea. Y mira, y te voy a contar básicamente en qué consistía esta ración. Porque la literatura hace diferencia. No comían lo mismo mientras estaban marchando y mientras estaban en el cuartel, por supuesto. En el cuartel existía la ventaja de que ellos podían almacenar grandes cantidades de alimentos. Sin embargo, cuando ellos estaban en marcha o hacían un campamento en la noche, en el desierto, tenían que cocinarse con lo que tenían. Pero básicamente, mira, lo que comían en el cuartel era el charqui era el rey. Era el charqui, pero te lo voy a explicar desde lo que comían en la mañana hasta la tarde. Básicamente en la mañana tomaban café con azúcar, el cocho era base de la dieta del soldado, lo tomaban en la mañana, lo consumían en la mañana también, y a la hora del almuerzo solían comer porotos, lentejas, arroz con algún tipo de carne. Generalmente era charqui, porque recuerda que en esta época el charqui era la carne que se podía almacenar por un largo tiempo, claro, gracias a este proceso de salinización, claro, de secado que se le hace a la carne. Hoy día en un supermercado el charqui dura fácilmente un año. En esa época quizá no duraba tanto, pero te daba la ventaja el charqui de que era una carne muy utilizada. Y ojo, y que la comida típica chilena, la auténticamente típica, porque tanto las empanadas como los asados y todo lo demás son copias, que es el charquicán. La receta original es con charqui. Sí. De hecho, también, mira, buen detalle, porque también cuando conversábamos con Edgardo respecto del charqui, justamente, nos decía que era charqui, papa y zapallo, y eso sería el charquicán. Ahora, el resto de cuestiones vinieron después con el tiempo, que los porotitos verdes, que la albahaca, que esto, que lo otro, el choclito, eran agregados. Ahora, como bien dices tú, la forma que había de almacenar carne en ese tiempo, claro que era salándola o bien secándola al sol, como una buena forma de que no se les echara a perder con tanto tiempo que iban a andar los muchachos en campaña. No a cada rato le iban a estar entregando raciones todos los días. Esa ración que le entregaba tenía que durarles para un cierto tiempo también. Entonces, eso era básicamente lo que ellos almorzaban. Generalmente, te lo repito, lentejas, porotos y arroz con algún tipo de carne. Si se disponía de carne fresca, se cocía ahí mismo, claro, y todo, con algún tipo de guiso, pero eran comidas muy simples. Y en la tarde, tres comidas fue la sugerencia que hicieron los ingleses para el ejército chileno. En la tarde se juntaban en grupo y se hacían estas tortillas de rescoldo. Estas famosas tortillas de rescoldo. Buenísimo. Ellos mismos buscaban en qué hacerla, buscaban leña y todo, y la consumían con ají, principalmente cebolla, y era comida bien simple. Y claro, también tenían café y azúcar también, pero esa era básicamente la dieta.
buenísima en todo caso. Es una alta en caloría, en carbohidrato y todo el asunto para que pudieran después ellos desplazarse y tener la energía suficiente como para poder hacer campañas extensas, pasar por el desierto y todo eso que en realidad, o por climas áridos que en realidad son bastante, hay que tener bastante energía para eso. Así es que bien contundente la comida. Interesante sería, ¿sabes qué, Rodrigo? Haber comparado o de repente preguntarle a algún nutricionista respecto de esta ración de comida, qué tal es como para un día, para una persona que va a tener un alto rendimiento. Mira, me lo quitaste de la boca. No me digas que lo tenéis. No lo tengo acá, pero más de algún nutricionista nos debe estar escuchando y se debe espantar de esto. Claro. Y la sugerencia que hizo el ejército inglés, a quien asesoró a Rafael Sotomayor, fue la ingesta de verduras y de frutas, pero la verdad es que eran difíciles de conseguir frescos en esta época, especialmente las verduras. Especialmente los ingleses habían sufrido de escorbuto, de esta enfermedad que por falta de vitamina C, falta de la ingesta, se produce por la falta de ingesta de frutas frescas en realidad, y por comer mucha carne, que es una enfermedad que está asociada a los marinos. Bueno, los ingleses advirtieron a esto y el ejército chileno, a través de la figura de Rafael Sotomayor, trató de subsanar esto. Entonces, es bien interesante el tema. Hay que agregar también que está el tema del aguardiente. Está el tema del aguardiente y el tema del agua. Porque al principio las cantimploras que tenían los soldados chilenos eran cantimploras relativamente pequeñas, almacenaban 1 litro de agua. Rafael Sotomayor pidió que se construyeran cantimploras más grandes, porque por supuesto que eso no alcanzaba, 1 litro de agua no alcanza para nada, más si estás caminando en el desierto. No, claro. Y se ampliaron a 3 litros, pero imagínate, 4.000 soldados en Antofagasta, llenar esas cantimploras, realmente la única forma era el río Loa o el pozo, o buscar un pozo. Claro, y bueno, los que más o menos ubicamos un poquitito al norte sabemos que en algún momento determinado el agua vale más que el oro, estando en esos parajes tan áridos, tan desérticos. Pero en el contexto ese también el agua ardiente es como algo impensado dentro de lo que, por ejemplo, uno pueda ver ahora como formación militar, porque uno sabe que de repente el agua ardiente te provoca obviamente un estado etílico en el que pierdes tu razón lógica, entonces, pero para ellos lo ocupaban como un motivador, parece. ¿Te acuerdas que estaba este tema de la chupica del diablo? ¿Lo claro. escuchaste alguna vez? Que se dice que mezclaban esta aguardiente con pólvora y con harina tostada. Sí, ¿no? Y que la tomaban previa a las batallas. Bueno, el ejército dice que la instrucción primero el aguardiente entraba por contrabando. Eso es lo primero. Y el ejército dijo que sí, para sanitizar agua, en algunos casos se permitía el uso del agua ardiente, pero supervisada por los superiores. La verdad es que es bien complejo el tema del agua ardiente y del alcohol en el ejército chileno, porque se sabe que provocaba mucha indisciplina el tema del alcohol. Cuando estaban en campamentos, se trataban de hacer los campamentos fuera de las ciudades, porque se sabía que estos soldados, la mayoría sin experiencia, déjame aclararte algo. Habían soldados que traían del sur y que habían peleado habían peleado con los mapuches. Habían estado en la pacificación del mapuche. ¿Ya? Y había soldados que provenían de La Serena que habían peleado en esta revolución constituyente, pero no eran parte del ejército. También habían primerizos, soldados que nunca habían estado en una batalla, que tuvieron muy poca preparación. Entonces también esos soldados acusaron mucha indisciplina en el ejército. Entonces fue bastante complejo. ¿No? Es una situación súper compleja la de las indisciplinas por copete y todo eso. Pero no olvidemos que dentro de, por ejemplo, todos los ejércitos estaba el rol de aquella que llevaba el trago, de las cantineras, que llevaban justamente en la cantimplora un poquitito de agua ardiente, llevaban un poquitito de licor de repente, pero lo ocupaban más que nada para poder escocer o sanar las heridas, incluso más a las veces como de alcohol. Era un multiuso. Claro, lo llevaban ahí. Entonces, de repente que se lo tomaran, ya bueno, pasa. Pero al final de cuentas lo que importa es que sirvió, por ejemplo, para hacer la mítica toma esta del morro de Arica, la famosa chupirca del diablo, ¿no?
Sí, eso te iba a contar, que, bueno, es una leyenda, la famosa Chupica del Diablo, no se ha podido comprobar fehacientemente, No, aparecen, no, es porque algunos historiadores dicen, pero ¿cómo iban a tomar polvo, consumir pólvora, si algo súper tóxico, es algo... bueno, hay una discusión súper interesante histórica sobre eso. Y lo otro que te iba a decir es que Rafael Sotomayor este ministro de guerra, era súper admirado, inmensamente admirado por el ejército, y él murió previo a la campaña de Tacna y Arica. Entonces, se dice que los soldados sintieron bastante la pérdida de este personaje que querían bastante. Que, como ya te dije, es un político que estaba ahí en terreno solucionando problemas y que cualquier Estado moderno enviaría. ¿Mm? sí, bueno, en realidad es lo que nos hace falta ahora, un político que esté en terreno, pero bueno, y que esté en terreno haciendo cosas, no que esté en terreno pasándose los Sí. controles. Bueno, y mira, para terminar, te quiero agregar que en la campaña de Chorrillos y Miraflores, Ajá. que también ganó el ejército chileno, el ejército chileno se sabe que saqueó Chorrillos, que era una especie de, tenía un barrio donde vivía gente muy adinerada, y se sabe que ellos lo primero que hacían cuando saqueaban una casa, buscaban alcohol, buscaban alcohol. Bueno, no fue todo el ejército No, chileno, no, no, pues porque no. también la historia nos dice que entre los mismos compañeros como que se regulaban, como, oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Pero sí, fue una parte importante del ejército. Mira, hablamos de más o menos en Chorrillos 3.000 de 12.000 hombres, 3.000 terminaron más o menos ebrios. Entonces, no deja de ser un número relevante. Sí, Entonces, pues. esto no se habla mucho de este tema porque tiene que ver con las atrocidades que cometió el ejército chileno que fue cuando invadió Perú. Pero conviene recordarlo también para reflexionar un poco sobre esta guerra que la verdad es que fue bastante dura Sí. y hasta el día de hoy saca roncha. No, por supuesto, saca harta roncha y como bien dices tú, no fueron todos, a no olvidar también que después de la Primera Guerra Mundial es donde se firma, si no me equivoco, el Tratado de Versalles, que es el que justamente fija los lineamientos en torno a cuando hay No, no, algún no, no. conflicto bélico, ¿no? No, el de Versalles es el tratado que hacen firmar a Alemania. Ah, ese. Sí, sí. Los tratados que firman Perú y Chile, No, 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 pero yo te Perú y digo, Bolivia, claro, no, aparecen en el no recuerdo la fecha, pero sí se zanjan en el siglo XX, no, 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 el siglo del yo me siglo XX. refería a los tratados internacionales en donde se fijan los lineamientos básicos para todas las guerras. Por ejemplo, no atacar cuarteles, no atacar hospitales, que los prisioneros tienen derecho a estar vivos, etcétera, etcétera. Esos lineamientos básicos que se toman para entre comillas, una guerra con todas sus reglas. A eso es lo que me... Porque obviamente en el tiempo de la Guerra del Pacífico todavía no se firmaba nada. No había ningún lineamiento básico respecto, por ejemplo, de los prisioneros que no fueran tratados como esclavos, cosas así. ¿Ah? Después se firma algunos tratados internacionales para poder llevar a cabo normas de guerra, una cosa así. Como normas Sí, mínimas de guerra. mira, en este momento no me acuerdo bien porque estoy dudando de las fechas, pero sí, ciertamente habían tratado que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no se respetaron, se mataban civiles, se mataban prisioneros, pero bueno, ya esa harina de es harina de otro costal. Te quiero contar también, así como un dato curioso para cerrar este tema de la Guerra del Pacífico y de la curiosidad de las que le estoy hablando. Existía un dictador, un presidente en Perú que se llamaba Avelino Cáceres. Entonces, Avelino Cáceres, cuando el ejército chileno estaba invadiendo Lima, creía que el ejército chileno iba a llegar por el norte. Entonces, Avelino Cáceres tenía unos cañones, la verdad, muy grandes, y él hizo que estos cañones apuntasen hacia el norte. Y el ejército chileno, eso era porque Baquedano, el general del ejército chileno, le gustaba flanquear al ejército peruano. Siempre buscaba flanquearlo, o sea, atacarlo por atrás, y así ganó la mayoría de las batallas. Bueno, y por suerte de los chilenos, los ejércitos, estos cañones estaban apuntándose al norte y llegó el ejército chileno y
por el sur, entonces tuvo esa ventaja inesperada durante el ataque a Lima, así que quedó como una anécdota. Una trampita que le hizo, sí, le dio una trampita. No, le decían a Benigno Cáceres, no, pero si los chilenos van a llegar por el sur, no, decía él, porque han atacado siempre por la retaguardia, entonces voy a poner mis cañones principales mirándose al norte. Bueno, se cayó. Sí, todo esto sobre lo que comía y alguna anécdota, lo que se comía en la Guerra del Pacífico y algunas anécdotas. Bueno, entonces estamos cerrando este tema, vamos a pasar a un tema totalmente distinto, quizás mucho más agradable, que es una curiosidad muy interesante y está relacionada con el cine. A ver, cuéntame. Una curiosidad que, mira, la verdad es que bueno, en la historia del cine han existido carteleras bastante épicas donde confluyen películas que de verdad son realmente excepcionales y tú vas al cine y dices, no, pero ¿cuál veo si todas son buenas? Bueno, una de estas carteleras más épicas es la de octubre de 1994 y déjame contarte las películas que estaban ahí en cartelera. Porque bueno, yo sé que a ti tú no eres yo te conozco, amigo, yo sé que no eres muy cinéfilo, pero yo estoy seguro que sabes algo sobre estas películas. Mira, Forrest Gump. Sí, claro, ¿no? ¿Quién no vio Forrest Gump? Sí. Excepcional película, la verdad es que, bueno, aborda muchos temas, una película muy entretenida, protagonizada por Tom Hanks y Robin Wright, que es esta actriz que hace de Jenny, que también se roba la película, que muere de una extraña enfermedad, no se nombra en la película, pero al parecer sería VIH, claro, o algún tipo de hepatitis, ¿te acuerdas o no? Sí. Bueno, y esta película, te voy a hablar un poquito de las películas que aparecen en esta cartelera épica, y vamos a hablar un poquito de las películas. La otra película que aparece en esta cartelera épica es Pulp Fiction. Pulp Fiction, no sé si la viste alguna vez. No la vi. Tiene una banda sonora épica, la banda sonora de Urge Overkill. ¿Te acuerdas de ese cantante que hace un cover de Neil Diamond? Se llama Gear Your Bio Woman. Me pillaste. No sé si alguna vez la escuchas. Me tenés pillado totalmente. No tengo mis registros por Fiction ni nada. Esa para nada. Yo me estoy mostrando tal cual. O sea, no estoy así como. No, para. De verdad, no, para nada. Voy a buscar aquí en el YouTube a ver si encuentro algo. Porque de verdad es que me tenéis totalmente colgado con la película Pulp Fiction. Es conocida es una película muy cruda, es una película de verdad que no es de mis favoritas, es una película muy cruda. Yo preferiría no hablar en este horario de esta película, bueno, sí, pero sí resalto el tema de la banda sonora, que es espectacular, y está protagonizada por Samuel Jackson, Uma Thurman y John Travolta. Esta donde sale John Travolta bailando. Sí, se manda uno. Sí. Mira, no me recuerdo bien si sale John Travolta bailando en realidad, pero hay un meme de John Travolta que se ha hecho donde él se devuelve, sí. Claro, aparece en todas partes. Ya esa es esta película, y tiene en portada a Uma Thurman como que está acostada y con un pucho, con un cigarro con una postura súper genial. No, la verdad es que la estética de la película es genial. Bueno, también estaba esta película, pero fantástica, la que viene ahora y que también se estrenó en esta cartelera de 1944 en Estados Unidos, que se llama Sueños de Libertad. O también se conoce como Sueño en Fuga o como Cadena Perpetua. No sé si la has escuchado alguna vez. Sí, esa me suena, eso de Sueños de Fuga. ¿Te acuerdas que es protagonizada por Morgan Freeman y Tim Robbins? Y el actor que emula a Tim Robbins lo acusan de asesinar injustamente a su esposa, y después él está en la cárcel. Y ¿te acuerdas que él se gana la confianza de todo el mundo en la cárcel y hace un escape épico? ¿No? Sabéis que la película es excepcional. Yo creo que una de las mejores películas que he visto en mi vida. Aborda mucho, es muy profunda la película, ¿no? Sí. Mira, aquí encontré la que estaba hablando tú recién. Ya.
Sí, 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 ahora sí, ya me recordé totalmente donde sale bailando a pie descalzo en pues, John Travolta claro, con... sí, sí. Sí, sí, sí. Buenísima, buenísima. Sí, buena escena. No, tiene escenas muy épicas. Bueno, también está esta, pero te estaba contando El Sueño de Libertad, esta película donde acusan injustamente a un sujeto de asesinar a su esposa. Y esta película es bien profunda, aborda temas súper interesantes. Quizá el más interesante que yo quiero resaltar acá es el de cuando un preso, cuando un delincuente pasa mucho tiempo en la cárcel, 30, 40 años, que es el caso de esta película, Morgan Freeman hace ese papel, después sale a la calle y no sabe qué hacer con su libertad porque él no conoce otro tipo de vida. Es un temazo que aborda esta película porque en realidad eh, es súper complejo esto de los delincuentes que están mucho, pero mucho tiempo en la cárcel y envejecen y estando viejos ya salen de la cárcel, pero ¿qué hacen con su vida? No, o sea, en la película es fabulosa. Y por último, yo sé que esta quizás la viste porque es una película muy popular, es Jurassic Park. Sí, 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 Jurassic sí o Park. sí, esa la hemos visto. No la vi en su momento, tengo que confesarlo que no la vi en su momento, Pic. La vi después cuando la dieron en la tele, a ese nivel. No había nada más que ver en la tele y de repente me pasé por los canales nacionales y estaban dando Jurassic Park y dije, ya, voy a echar una mirada, ya que no la he visto nunca, vamos a verla ahora. Mm, Bueno, es buenísima y en el día de hoy está en el tapete porque nosotros hemos hablado de esto en otros programas. El hombre día está jugando a ser Dios y lo que quiere es traer de vida a muchas especies que se han extinguido. claro. La más real y la más plausible quizá y que próximamente en el corto o mediano plazo se pueda traer en la vida es el mamut, porque se han Sí, encontrado mamut congelados y todo, y la ingeniería genética hoy día te permite manipular la naturaleza. sí, sí. De hecho, están Mm. buscando cómo poder activar, o más bien, el asunto no es cómo extraer el material genético, sino que el cuento es dónde lo ponen. Dónde insertar ese material genético para que se pueda crear una copia de este mamut que quedó. Si no recuerdo mal, es uno que encontraron en Siberia, que es uno de los mejores mantenidos durante todo este tiempo de glaciación. Claro, en Siberia, sí, en Siberia encontraron uno que está en excelente estado, en muy buen estado. De hecho, lo encontraron, Bueno, le abrieron hasta la guatita y le encontraron hasta lo que había comido, de verdad, así de fuerte. sí, sí, bueno, ojalá que sigan encontrando cosas así porque son muy importantes para entender el mundo y son gran aporte para la arqueología. Bueno, esta película Jurassic Park presenta esto de traer a la vida a los dinosaurios como ciencia ficción, pero al parecer en el futuro de largo plazo, esto quizás se pueda realizar. Esto que parecía ciencia ficción hoy día no está tan lejano, no parece ser un disparate tan grande. No, ¿Mm? no, no, no. Oye, pero por lo menos, mira, no anduve tan mal. De las tres películas que nombraste, ya conocí dos por lo menos. Y la de Pulp Fiction no la vi, pero vi por lo menos cuando bailaron. Sí, no, es gran película, de verdad. Bueno, hay gente que le gusta mucho la película de Tarantino, aparece esta musa de Tarantino que es Uma Thurman. eh, no, la verdad es que a mí no me gusta tanto, pero sí conozco gente que es muy fanática de este tipo de películas. Así que nada, pues a una de las carteleras más épicas que han existido en la historia del cine con estas cuatro películas. Uno tiene para ver y entretenerse mucho tiempo. La verdad es que si alguno no ha visto, alguien del público no ha visto alguna de estas películas, lo invitamos a verlas, ¿ya? Pasemos al tercer dato curioso que Sí, dígame. tiene que ver con los Beatles. Tiene que ver con los Beatles. Yo sé que es una banda que te gusta mucho, ¿no? De hecho, Los Beatles, la verdad es que mi banda de cabecera. es tu banda cabecera. Totalmente. Sí o sí. Bueno, y la de muchos. ¿Qué curiosidad te traigo de los Beatles? Las curiosidades que te traigo están referidas al último disco que grabó la banda, que no fue el último que se publicó. El último disco que se publicó de la banda fue Let It Be, esto fue el 8 de mayo del 70, Claro. y Abbey Road, pese a que se grabó antes, se publicó después. Bueno, avatares de la historia de la música. Sí, claro. Este disco
es bastante, es bastante bueno. Hay gente que no le gustan mucho los Beatles, la verdad es que, y yo los llamo a escucharlo un poquito porque, y especialmente lo que tienen los Beatles es que tuvieron, ellos como músicos, tuvieron una evolución musical impresionante. Empezaron tocando canciones muy simples y terminan en este álbum Abbey Road realizando un medley de rock, una especie de preámbulo de lo que se venía con Bohemia Rhapsody. La verdad es que los Beatles es bien interesante analizar especialmente la evolución de la música de los Beatles, Totalmente. porque está ligada a la evolución de la música moderna. Bueno, es muy interesante. Son buenísimos. ¿Qué te puedo contar de este álbum? Son buenísimos ellos. Mira, yo te puedo una anécdota cortita nomás. En algún momento determinado, The Beatles le gustó tanto una canción que hicieron en un grupo, entre comillas, de la competencia, que era The Who, y vio que la guitarra era muy estridente y que prácticamente estaban gritando, y ellos son todo lo contrario, son súper armoniosos, tienen una rítmica como muy melódica, etcétera. Y McCartney quiso experimentar un poco aquello. Y él crea esta famosa canción que después la toma lastimosamente este asesino Charles Manson, sí. Charles Manson con Helter Skelter. Manson, sí. Y esta canción se puede considerar en cierto modo como una de las abuelas del heavy metal, a una de las que dio origen al género o este subgénero musical de rock que es el heavy metal, por la estridencia de su guitarra, por la fuerza interpretativa y todo aquello. Viene a aparecer entonces Helter Skelter como una de las canciones madres de este subgénero que es el heavy metal, y lo hizo única y exclusivamente para saber cómo se sentía cantar así, nada más que eso, porque dijo, no, se siente, se ve bien, se ve muy histórico, quiero saber qué se siente, y por eso lo hizo, ninguna otra cosa más. Tienen una historia muy simpática por lo demás, todas las creaciones de los Beatles. Mira, quiero volver de nuevo al tema que quizás mucha gente lo encuentra fome y todo, pero yo le llamaría a escuchar los discos de los Beatles, especialmente este disco de Abbey Road. Creo que las mejores de las canciones de los Beatles no son los singles. Creo que los Beatles tienen algo que tenían álbumes con identidad propia, y eso es algo que ya no se ve mucho, porque hoy día estamos en una época donde impera la música por plataforma y uno hace listas, pero ya se perdió esa costumbre de escuchar álbumes completos. Abbey Road es el último álbum de los Beatles y la verdad es que es un álbum muy nostálgico. Particularmente te quería contar que la participación de John ya estaba, pero aburridísimo con la banda. Se dice que John aceptó hacer este álbum porque no estaba contento con el trabajo de Let It Be. Let It Be, Abbey Road musicalmente es superior al álbum Let It Be para mí, es mi opinión personal, y no aportó mucho. La verdad es que no toca Here Comes the Sun, que es la canción más escuchada de los Beatles en Spotify, y las canciones que aporta no las compuso para este disco, las tenía ya de antes. De hecho, la canción Come Together, esto es un dato súper curioso y súper poco conocido también, la canción Come Together la escribió John para su amigo, un amigo que tenía que era hippie, que se llamaba Timothy Leary. La escribió para él y bueno, y nunca se llegó a utilizar porque su amigo se lanzó a la política y era una especie de jingle esta canción Come Together, pero John estaba bastante molesto y quería retirarse de la banda. Sí. Estamos viendo, en realidad está cortada más abajo, pero no nos acompaña con el famoso mito de aquel de que el penúltimo, o más bien el segundo de izquierda a derecha, que es Paul McCartney, es el único que va con el paso cambiado respecto del otro, lo que ya tendría que ver algo así como una disidencia, etcétera. Más aún las manos en bolsillo de John Lennon, que también habla de que como que no estaba ni ahí con el grupo, él iba cruzando la calle, etcétera. Hay una interpretación pero magistral respecto de cada uno de los gestos que tiene esta foto del álbum Abbey Road, que lleva el nombre de la calle. La calle es Abbey Road. La famosa calle Abbey Road que tenía un letrero, pero lo sacaron tantas veces que el gobierno inglés dijo, no, ya, solamente lo vamos a escribir en la calle, porque todo el mundo se robaba el letrero, todo el mundo se lo quería llevar a su casa. Bueno, esta portada del Abbey Road ha sido muchas veces, muchas parodias se han realizado, muchas imitaciones.
Los Simpsons, montones de bandas han parodiado el mismo Paul también parodió esta portada, entonces, no, grande los Beatles y este álbum Abbey Road que marcó el fin de una era. Totalmente de acuerdo. Marcó el fin de la era de los Beatles, que cambiaron la música, sí o sí. Ya la había cambiado en su momento Elvis Presley, pero como el padre del rock, los Beatles vienen a aparecer aquí como los padres del rock pop, de la nueva generación de aquí para adelante viene el pop, pero ese sería como un pop con sentido, ¿va? Cambiaron desde del Love Me Do, con el que comenzaron, a esta evolución por ejemplo, de Come Together, que es un tema, pero buenísimo. O sea, imagínense la tremenda evolución del Love Me Do a este tema. No, pero, pero ¿sabes qué? Hay gente que no lo nota mucho. Entonces, un llamado, sí, un poquito a escuchar esta música. La verdad, no solo los Beatles, la música de los 60 y los 70 es una música bastante buena, de muy buena calidad. Música que se grabó en muy buenas condiciones. Ya aparecieron las técnicas modernas de grabación y hay bandas buenísimas. Oye, te quería contar para cerrar el tema de los Beatles, Kurt Cobain, Freddie Mercury, bueno, hay un montón de artistas, Smashing Pumpkins también con Billy Corgan, ellos han manifestado su admiración. Ozzy Osbourne, trasciende acá en Chile los Bunkers, los Tres, no, todos ellos han declarado su amor a los Beatles. Es una banda inmensamente influyente y hay que escuchar en algún momento de la vida, ¿o no? Siempre es bueno escuchar. Por último, si no les gustan, pruébelos, dense una vueltecita y va a encontrar música muy muy entretenida donde están los álbumes de los Beatles. Yo te voy a contar la última curiosidad de los Beatles. Y particularmente de esta parte de que estás hablando tú, que tiene que ver con Abbey Road. Los estudios Abbey Road han sido visitados por grandes figuras después de que los Beatles grabaron allí y sacaron este álbum, así como por ejemplo el mismo Freddie Mercury y grandes otras figuras de la historia han grabado allí única y exclusivamente porque los Beatles lo hicieron allí y porque la calidad de los estudios de Abbey Road eran fantásticos. Así que Abbey Road se hizo famoso, entre comillas, con los Beatles, pero también de allí en adelante han seguido grabando grandes figuras de la música internacional en esos estudios míticos. Ya a esta altura son estudios míticos. Oye, y lo otro, antes de que terminemos este punto, es el hecho de que escuchar la música de los 60s, de los 70s y de los 80s lo puedes encontrar con las recopilaciones que nos entrega el Tano Descalzi siempre. Tano Descalzi nos lleva siempre todos los días en el Jurassic Bar y los sábados y los domingos con el Jurassic Bar, en la semana, Jurassic Bar Express. Y en el fin de semana con una hora completa de música de los 60s, 70s y 80s. Así que ahí los invitamos a darse una vueltecita. Siempre toca algo de los Beatles el Tano. No, siempre lo escucho, no, toca muy buena música. Y lo otro es que sabe mucho de música, así que eso también es muy atrayente. Así que le mandamos un saludo al Tano desde acá, desde nuestra plataforma. Bueno, cerremos el tema de los Beatles porque quiero pasar a un tema más local y que tiene que ver con Pichasca. ¿Conoce este lugar que se llama Pichasca? Mira, la verdad es que soy como todo lo que tenga que ver hacia el interior, soy re ignorante, fíjate. No tengo la fuerte. Hace un par de meses atrás me invitaron, antes de que empezara la pandemia, mi hermana me invitó con mi cuñado. Iban con mis padres para allá y me dijeron, oye, vamos a Pichasca, nosotros vamos a ir a conocer Pichasca. Y no quise. ¿Y cuánto me arrepiento? Me arrepiento mucho porque era la oportunidad, pero después se nos vino la pandemia y ahora ya no nos movemos ni a la esquina. No, pero conviene, no se puede ir ahora, pero conviene conversar de este lugar. ¿Sabes por qué? Porque siempre se nombran otros lugares arqueológicos que también son relevantes y que no los quiero desmerecer. En Chile, pero Pichasca es un lugar bastante importante y es un lugar que presenta bastantes curiosidades respecto a la arqueología y queda bastante cerca. Esto queda en la comuna de Río Hurtado. No estoy seguro de cuántos minutos son desde Ovalle, quizá algún auditor nos pueda ayudar con eso, pero es un lugar lleno de historia. Existe una cueva ahí, existe una representación
del hombre, de un hombre del Neolítico, del Paleolítico, cuando el hombre era recolector. También existen estos escritos rupestres, estos dibujos rupestres, que son dibujos tallados sobre la misma cueva, sobre la pared de roca. Y quizás la curiosidad más grande que tiene este lugar, que yo quiero difundir, quiero hablar de él, cuando termine todo esto, por favor, que algún día termine esto, quiero invitar a la gente a que visite este lugar, porque es un lugar súper importante. Este fue el primer lugar de Chile donde se encontraron huesos de dinosaurios. El primer lugar fue Pichasca, y lo tenemos sumamente cerca, Luchito. Hoy no. Bueno, yo sabía que era un sitio de estudio paleontológico, pero no sabía que era el primer lugar de Chile donde se habían encontrado huesos de dinosaurio. Buen punto. Sí, y hay una réplica del Titanosaurus, que es una especie de Diplodocus, un dinosaurio, de estos dinosaurios de cuello largo. En este lugar es bastante interesante. La verdad es que CONAF está a cargo de este lugar. Yo insisto, cuando termine todo esto, yo hago una invitación para que la gente lo visite. Es un lugar que nos, de acá de la zona, y es un lugar que nosotros tenemos que destacar, porque la verdad es que arqueológicamente es bastante importante. Eso quería decir sobre Pichasca, porque me parece que no tiene la difusión quizá, o quizás no se habla tanto del lugar y no se le valora tanto, pienso yo, quizás estoy equivocado, quizás no se le valora tanto como lugar turístico acá dentro de la región, pero es un lugar, yo lo he visitado y la verdad es que es bastante lindo. Mira, le agradecemos ahí a Fernandito Órdenes, que aquí en nuestro WhatsApp nos dice, está a 48 kilómetros de Ovalle hacia el interior, unos 50 minutos más o menos. Nos da el dato ahí nuestro queridísimo amigo Fernando Órdenes, le agradecemos el dato que nos entrega entonces. Dice que desde La Serena son 2 horas y media aproximadamente, queda Pichasca. Por otro lado nos dice Hernán Ernesto, que son más o menos como 2 horas y media. Claro, porque tú te puedes ir por la carretera de La Serena hacia el sur y te puedes ir por Ovalle. Claro. Así que no, genial. Gracias. ¿Cómo se llama el auditor? Fueron dos auditores que nos entregaron el dato. Por un lado, nuestro amigo de siempre, Hernán Ernesto, que siempre está atento ahí a la transmisión, y Fernandito Órdenes, que también se hace presente ahí con este aporte. Gracias para tenerlos en cuenta más adelante y poder ir a visitarnos. Hernán nos dice que es un hermoso lugar para visitar, así que vamos a ver si cuando pase todo esto le damos el caso a Hernancito para ir a dar una vuelta por allá. Sí, un saludo grande a Hernán y a Fernando. Gracias por la aclaración, porque la verdad es que yo hace tiempo que no iba, pero insisto, una vez que acabe todo esto, es un lugar que debemos visitar. Pasemos a otro tema, Luchito. Dígame, que es bastante ameno esto, hablar. Vamos a comenzar a hablar sobre Einstein, sobre Albert Einstein. Vamos a hablar sobre Einstein. Es bastante ameno hablar sobre Einstein, porque es sin duda, a pesar de que Stephen Hawking también, él es una figura importante, yo diría que Albert Einstein es el científico del siglo XX y emula mucho de los valores de la ciencia moderna. La verdad es que Albert Einstein es un tipo genial. ¿Qué se puede decir de Albert Einstein? Sobre curiosidades sobre Albert Einstein, la verdad es que él se casó, se separó, después se casó con su prima. Se dice que él robó muchas ideas de física porque su esposa era alumna de él. Su primera esposa, que robó muchas ideas de física de ella. También cuando murió, presentaba mucho interés abrir el cerebro de Einstein y ver qué tenía de diferente. La verdad es que no tenía grandes diferencias con un cerebro normal. Quizá en el lóbulo frontal, que está encargado de la cognición, del aprendizaje, se encontraban algunas diferencias, pero no era un cerebro particularmente grande. Cuando murió Immanuel Kant también llamó mucho la atención, en un hombre muy inteligente. También le abrieron su cerebro y no tenía un cerebro grande, entonces, porque se creía que alguien inteligente debe tener el cerebro grande, pero no esa es la relación. Pero algo debe haber tenido de especial, ¿no? Sí, como te conté, en el lóbulo frontal lo tenía un poquito diferente al resto de las personas normales, pero un poquito nomás. Diferencia mínima.
Entonces una cuestión más que nada de conductual, más que de una cuestión física, era una cuestión más no sé, de una disciplina, de una mecánica. Porque, por ejemplo, en el caso de Immanuel Kant, todos saben que era un hombre tan metódico que uno podía colocar el reloj a la hora con sus paseos, porque todos sabían que él salía a pasear a determinada hora a tal parte, y uno lo veía pasar, son las 5 de la tarde, y colocaba al día el reloj con el paseo de Immanuel Kant. No salía ni a las 5:05 ni a las 5:10, no, a las 5. Punto. Era muy cuadrado, era muy Sí, cuadrado. Bueno, cuadradísimo. ahí te quiero contar la curiosidad más relevante que te traigo el día de hoy sobre Einstein, es que a él le encantaba este desayuno que es huevos fritos con champiñones. Huevos fritos con champiñones. Qué Y raro, todas ¿eh? las mañanas él solía hacerse este huevo fritos con champiñones. La verdad es que es huevos fritos con champiñones y acelga, porque también él le agregaba acelga. Hay un canal de YouTube yo le voy a recomendar a la gente que es sobre cocina histórica, que se llama Las Recetas de MG. Así se llama, Las Recetas de MG. Y MG. aparece la receta, bueno, no muy complejo en realidad, pero yo no soy un chef, entonces yo no quiero hablar de la preparación de este desayuno. Eh, Prefiero que vean el canal, que lo busquen. Está la receta en internet y es uno de los, o el favorito de Einstein, la verdad es que, y habla mucho de la personalidad de él, porque era un hombre bastante sencillo. Pero es huevos con champiñones y aceite. No, acelga. Acelga, oh sí, mira, te voy a contar un poquito Qué cómo lo raro, hacía él. qué raro, Te ¿eh? voy a contar un poquito cómo lo hacía él. Tomaba la acelga, aceite de oliva en el sartén, echaba la acelga, los champiñones, creo que 3 o 4 minutos, y dos huevos, no eran revueltos, no los revolvían, a él le gustaba el huevo entero, y así eso le echaba al pan. Un desayuno muy, muy saludable y que no es tan caro de hacer. Quizás los champiñones, sí, un poquito, pero son fáciles de conseguir los champiñones en el supermercado. Sí, no, sí, por supuesto. Si son, ahora uno los puede comprar hasta en bandeja, así que no hay problema. Pero no sé, la mezcla es como extraña, ¿qué quieres que te diga? Debe ser de algún gusto medio especial que quizás él estaba acostumbrado de chico, pero a mí me resulta rara la mezcla, ¿qué quieres que te diga? Si está por ahí Edgardo, a ver si es que nos puede dar también su opinión respecto a esto. Huevos con acelga y con champiñones. La verdad es que no, Sí, a sí. mí no. Si a mí me lo dieran a elegir en algún restaurante, no, fíjate que No. no los preferiría, ¿eh? Pero es más tradicional de los huevitos solos nomás, de los huevitos fritos, ¿o no? Yo soy como a ver, el huevito a la ostra me gusta, por ejemplo. Esos huevos con limón, con ajo, con orégano, pimienta y todas esas cosas. El huevo revuelto normal, eh, huevos con tocino o con jamón, pero no sé, con champiñón, no sé si comería, güey. La verdad es Es que que no. nosotros somos más tradicionales. Pero bueno, y por último, para cerrar el tema de Einstein, te quiero contar, de Albert Einstein, te quiero contar que él habló bastante tardío. Él tenía cerca de 4 años cuando habló. De hecho, hay un trastorno del lenguaje que recibe el nombre de síndrome de Einstein, porque de repente nosotros los padres, yo soy padre, nos asustamos porque nuestro hijo o algún chiquitito de la familia no habla. Eso no, en ningún caso es un signo de que se le afecte su intelecto. Bueno, por supuesto que requiere consulta médica profesional, pero no hay que asustarse. No hay que asustarse. Eso es como lo que yo puedo decir sobre esto. Sí, es como un mutismo selectivo, una cosa así que no se habla hasta cuando ya encuentran la necesidad de hablar nomás. Eh, que hay que llevarlo a un especialista, pero no asustarse como bien dices tú. Sí, porque genera mucho susto. Bueno, así que el desayuno de Einstein, bastante interesante lo que él toma de desayuno. Te quiero contar, nos quedan dos temas. Dale. Vamos a contarle a la gente eh, sobre un trastorno que en realidad se habla mucho de este trastorno, eh, pero suele no explicarse bien el origen de este trastorno. Este trastorno se llama el mal de Diógenes o síndrome de Diógenes. No sé si lo has escuchado alguna vez. Mira, yo creo que
2 cajas más que le tenga en mi casa y estoy a punto de ser un Diógenes. Yo estoy en esa línea delgada entre el cachurero y el Diógenes ya, o el, más bien el que junta reliquia y el mal de Diógenes. Estoy ahí en esa línea delgadísima yo. Mira, te quiero contar un poquito del origen de bueno, la verdad es que cuando se definió este trastorno, quizá existió desde siempre, pero en la década del 60, de 1960, se definió este trastorno. Bueno, en la filosofía hay Diógenes, y tienden a confundirse Diógenes Laercio y Diógenes el Cíope. Bueno, este mal de Diógenes está basado en el personaje de Diógenes el Cíope, que era un personaje que profesaba, contrario bueno, el mal de Diógenes se caracteriza por acumular cosas, pero contrario a lo que se pueda creer, este señor Diógenes el Cíope, que vivió en Grecia, era contemporáneo de Aristóteles, él decía que uno debía desprenderse de las cosas materiales, ¿ya? Y vivía en condiciones, vivía en la calle, y vivía con animales, con perros, vivía en condiciones bastante deplorables. Entonces yo creo que ahí la relación de suciedad, de andar andrajoso, Claro. es el nombre que le pusieron los psicólogos que caracterizaron este tipo de trastorno. Es bien complejo porque, mira, te voy a contar un poquito de qué trata. Las personas, generalmente afecta a personas mayores de 65 años que tienden a acumular cosas compulsivamente. Pero esta acumulación, Luchito, para que no te asustes, porque no quiero que te asustes, esta acumulación está acompañada de un aislamiento social severo, es uno de los síntomas principales, y también está acompañada de la suciedad, Ah, ya. que no creo que sea tu caso. No, O sea, pero, se acumulan muchas cosas, y la verdad es que en condiciones bien sucias, la verdad, todo bastante sucio, bastante deplorable, diría uno. Se acumulan estas cosas que en realidad la persona que sufre este trastorno piensa que le van a ser útiles en algún momento, pero en realidad es lo que está acumulando es basura. o sea, yo te digo al tiro que de los 3 estoy cumpliendo 2. De los tres, de los 3 factores estoy cumpliendo con 2 ya. Pero no, la verdad es que es un trastorno bastante serio. También porque, Sí. no sé si tú lo conoces el detalle aquel, pero fíjate que las personas que acumulan, como bien dijiste tú, de manera compulsiva, cosas, pensando que en algún momento les van a servir más adelante, eh, no miden que algunas de esas cosas que están juntando eh, pueden resultar basura que acumula gas. Hay muchos casos de incendios en donde comienzan justamente por algún vecino o vecina que estaba sufriendo este mal de Diógenes, en donde acumularon basura que estaba, por ejemplo, con algunos restos de comida que generaron gas y que al fin de cuentas prendiste la luz y explotó. Así es que es una cuestión más seria de lo que uno piensa. Mira, yo creo que acá en La Serena y Coquimbo, o a la gente que nos está escuchando en provincias también, yo soy súper observador y me doy cuenta, acá en La Serena tenemos casos así. Sí. La verdad es que no hay que caer en la estigmatización, porque No. puede ser este mal le puede ocurrir a personas de diferentes, no tiene que ver con la clase social, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro. Y yo lo quería nombrar para aclarar un poquito el origen de este tema, que a veces se habla mucho en las noticias, que el mal de Diógenes, pero no se aclara un poquito el nacimiento y el concepto en sí. Y lo otro que quería contarte es que los CESFAM acá en La Serena, yo con el colegio trabajo mucho con los CESFAM, haciendo una gran labor, y también he conocido casos donde ellos han intervenido ayudando a estas personas. Así que yo también el día de hoy quiero destacar la función de los CESFAM. Yo con el Colegio Americano trabajo mucho con ellos, derivo muchos casos, y la verdad es que es un aporte tremendo para nosotros, para las instituciones educativas. Sí, por supuesto que sí. Y de hecho, para la comunidad en sí también son súper importantes. Mira, ¿sabes lo que nos comenta acá Enrique? Que si bien es cierto, por ejemplo, lo que ¿Mm? tú dices es muy concreto, que es el hecho de que es conocido como el mal de Diógenes, nos dice que la OMS, un amigo aquí, Enrique,
nos dice que la OMS desaconseja denominarlo así y en su reemplazo dice que prefiere que se refiera como silogomanía o trastornos de idea delirante, urraquismo o síndrome de la miseria senil, pero no síndrome de Diógenes, decía, pero eso es la recomendación que hace la OMS, no es que esté criticándote a ti, de hecho, todo lo contrario, No, me dice, buenas tardes Luchito y el panelista, solo para hacer la conversación, según lo que he leído, está mal dicho, las personas denominadas acumuladoras, que la OMS resulta que desaconseja denominarlos de tal forma. Mira que buen detalle y se le agradece mucho a Enrique, eh, ¿ah? gran aporte, porque nosotros también queremos generar esta discusión y Enrique, te mandamos saludos, gran aporte el que nos acabas de Sí. dar, porque yo al menos lo desconocía. Y me imagino que tiene que ver con lo peyorativo que es hacia Justamente. hasta este personaje que en realidad fue muy inteligente, Dios que es el cíope y se le está haciendo mala fama con nombrar este síndrome con el nombre de él. Así que no, Enrique, gran aporte, gran aporte. ¿Mm? Así es. Vamos con el último, Bueno, Rodrigo, que estamos medio pillados de tiempo. Tengo a sí. 3 personas esperando todavía. Entonces, Sí, vamos con el estoy bien último, pillado. rapidito, para terminar, siempre traemos esta aclaración de conceptos. Lo voy a traer, lo quise relacionar con el tema anterior. Mira, vamos a aprender hoy día vamos a aprender la diferencia entre vecino y contiguo, por Roque Barcia. Bien, Lo voy a leer textual. Vecino es el morador del vicio, que eran las hileras de casas por donde pasaba la vía, de donde viene también la palabra villa. Contiguo se compone de con, que significa compañía, y del verbo latino tenere. Significa pues tener con otro, expresando así cercanía, unión o proximidad. Mientras que vecino se aplica a las personas. Vecino se aplica a las personas, lo contiguo se aplica a las cosas. La casa inmediata es la contigua. El que mora es el vecino. claro. No tengo ningún deber, mira lo que dice Roque Barcia, no tengo ningún deber con las cosas contiguas, pero sí tengo grandes deberes de tolerancia, de conciencia, de caridad y de política con los vecinos. Justo. En una palabra, contiguo quiere decir cercano y vecino sería el prójimo. Entonces, Qué para buena, qué buena. grande Buena. Roque Barcia, ¿o no? No, no, muy buena eso. Entonces no puedo hablar de la persona contigua. No puedo hablar de No. de la persona contigua, sino que la vivienda contigua en donde habita mi vecino. Ahí sí. Sí, y lo último, Luchito, es que Roque Barcia nos explica que ser vecino es una responsabilidad. Totalmente. Ser vecino es nuestra responsabilidad moral y política. O sea, más que ahora, nosotros en este momento necesitamos la ayuda de nuestros vecinos, porque escuché al capitán hoy día en la mañana, él decía que nosotros tenemos que ayudar a nuestros vecinos y ayudarnos hoy día más que nunca, Por supuesto. porque no tenemos permisos para salir todos los días y esta definición de esta palabra nos ayuda a entender un poquito el deber que tenemos con los vecinos. ¿Mm? Sí, sí, Así sí. que, Luchito, eso es lo que yo te traje para el día de hoy. Así que nada, pues agradecido del espacio, Luchito, como siempre, de conversar este tipo de cosas que son muy entretenidas para mí y fabulosas. ¿Mm? No, gracias a ti, Rodrigo, porque, bueno, digámoslo, Rodrigo invierte su tiempo, él me envía temprano los programas, a mitad de semana ya lo tenemos listo, qué es lo que vamos a conversar y todo aquello, así que muchas gracias para ti, Rodrigo, por la preocupación, la dedicación que le das a este espacio, muchas gracias, no podíamos dejarlo pasar, porque ayer, bueno, tuvimos algún inconveniente, pero hoy sí o sí, así es que, gracias, y bueno, juntémonos el próximo sábado nuevamente, por Rodrigo. Oye, un saludo a todos los auditores, que la verdad es que ya tenemos bastantes auditores que nos siguen, a mí Sí. me hacen bastantes comentarios, no podemos mandarles saludos a todos, pero agradecemos a Hernán, a Fernando, a Enrique que participaron hoy día, y yo sé que hay más personas que tú no pudiste leer, así que nada, un saludo a los auditores y un abrazo grande. De ¿Ya? hecho, mira, hasta Edgarrito Aguilera ahí nos está aclarando el desayuno de Einstein. Me dice, queda muy buena la preparación con acelga, champiñones y huevo, ¿viste? Nuestro queridísimo chef Edgardo Aguilera ahí que nos estaba respondiendo la consulta que le hacíamos sobre el desayuno de Einstein. Así es que, nada, agradecerte, Rodrigo, el contacto. Nos juntamos la próxima semana, ya día sábado. Obviamente, como es habitual, el contacto contigo en este rincón del profe, ¿eh? Un abrazo, amigo, nos vemos, cuídense mucho y un llamado a la gente a que se cuide. Sí, por favor, que se cuiden. Así es que, y tú también, pues cuídate mucho, trata de no salir mucho a la calle, Rodrigo. Eso va, eso va. Vale, vale. Nos juntamos la próxima semana. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Chau, chau, chau.
Ahí estábamos en el rincón del profe con nuestro queridísimo amigo Rodrigo López, que nos trajo estas curiosidades del mundo de la cultura. Ya mira que nos paseamos bien ahí, un poquito por el cine, un poquito por la historia. Me acabo de dar cuenta que estoy al borde del mal de Diógenes. No. Yo soy cachurero, la verdad que me gusta juntar cosas y la cajita que me puede servir y la cosita. Pero también he guardado grandes tesoros, así es que yo creo que capaz que más adelante termine siendo... ¿Cómo fue el nombre que me dio aquí el amigo Fernandito Órdenes? No era Fernando. Enrique me dio el nombre, me dijo que era urraquismo, síndrome de la miseria senil, pero no síndrome de Diógenes. Así que muy bien, muchas gracias Enrique por la aclaración, súper, muy clara y muy precisa. Son las 5 de la tarde con 45 minutos, vamos a hacer una pequeñísima pausa porque ya tenemos que hacer varios contactos, nos quedan 2 contactos, uno con una emprendedora que